Hola, ¿qué tal? Soy Lautaro Laner, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. En este video vamos a presentar nuestro trabajo integrador para la materia de Programación 1, titulado Algoritmos de búsqueda y ordenamiento en Python. Analizaremos cómo funcionan estos algoritmos, su utilidad y mostraremos una implementación práctica que desarrollamos en grupo. Hola, soy Tiago Ezequiel Lagranda, estudiante en la Tecnicatura de Programación a Distancia, y hoy estamos viendo este trabajo sobre algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Bueno, primero para comenzar, es importante entender que un algoritmo es una serie de pasos o instrucciones que nos permiten resolver un problema de manera eficiente y precisa. Dentro del área de la informática existen dos grandes grupos de algoritmos, los de búsqueda y los de ordenamiento. Ambos son esenciales para organizar, analizar y recuperar datos en los sistemas computacionales. Ya habiendo explicado un toquecito de lo que es, vamos con lo que es un algoritmo de búsqueda. Un algoritmo de búsqueda es un conjunto de pasos que utilizan para encontrar un valor específico dentro de una estructura de datos, como puede ser una lista, un arreglo o una base de datos, dependiendo de cómo estén organizados los datos y del tamaño de la estructura. Se utilizan distintos tipos de algoritmos. Algunos son muy simples pero lentos, mientras que otros son más complejos pero mucho más rápidos y eficientes. Vamos a ver los más comunes a continuación. Primero que nada tenemos la búsqueda lineal. La búsqueda lineal es el algoritmo más básico. Funciona recorriendo todos los elementos uno por uno, desde el principio hasta el final, comparando cada elemento con el valor que estamos buscando. Si lo encuentra, devuelve su posición. Si no, significa que no está en la lista. Este método tiene la ventaja de que funciona aunque los datos estén desordenados, pero su gran desventaja es que no es eficiente para listas muy largas. Imaginemos que tenemos que buscar un nombre en una lista de 10.000 elementos. La búsqueda lineal podría llegar a hacer los 10.000 comparaciones, si el dato está al final o no está. Pero su complejidad es O a la n, es decir, proporcional al tamaño de la lista. La siguiente es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es mucho más rápida, pero necesita que la lista esté ordenada. Su funcionamiento se basa en dividir el problema a la mitad en cada caso, en cada paso. Primero se compara el valor buscado con el elemento del medio. Si es menor, se descarta la mitad superior. Si es mayor, se descarta la mitad inferior. Este proceso se repite hasta encontrar el valor o hasta que ya no haya elementos por revisar. La gran ventaja de este método es su eficacia. Cada vez que se divide la lista a la mitad, se reduce el número de elementos a revisar. Por eso tiene una complejidad de O logaritmo a la n, lo que significa que incluso con listas muy grandes, la cantidad de pasos es baja. Por ejemplo, para una lista de 1 millón de elementos, solo necesitas unos 20 pasos para encontrar un valor. Habiendo explicado las más comunes, también hay bastantes otros tipos de búsquedas, pero nos vamos a enfocar en dos, que son la búsqueda por interpolación. Es similar a la binaria, pero en lugar de dividir por la mitad, intenta estimar dónde está el valor basándose en su valor numérico y el rango de la lista. Es especialmente útil cuando los datos están distribuidos de forma uniforme. Por ejemplo, si sabemos que la lista contiene edades del 1 al 100 y queremos buscar la edad 90, el algoritmo intenta ir directamente hacia ese extremo. También otra es Shared o búsqueda por saltos. Este método combina la búsqueda lineal con una estrategia más rápida. Divide la lista en bloques de tamaño fijo, por ejemplo, raíz cuadrada del tamaño total, y salta de bloque en bloque, revisando solo el primer elemento de cada uno. Cuando encuentra un bloque donde el valor buscado puede estar, hace una búsqueda lineal dentro de ese bloque. Esto mejora la eficacia respecto a una búsqueda lineal pura en listas ordenadas. Bueno, y ya para ir terminando con la explicación de los algoritmos de búsqueda, quise meter algunas aplicaciones que usan esto, como podría ser Google Bing, que usan los árboles y grafos para encontrar resultados, Amazon o Mercado Libre, búsqueda por relevancia en catálogos extensos, Spotify, Netflix, que se usan el algoritmo de búsqueda para buscar sus canciones, sus series mediante la indexación, Word, Adobe, búsqueda de palabras clave en documentos largos. Y para ya ir cerrando con esto, también hicimos una pequeña tabla, que ahí lo que podemos ver es primero los requisitos. En la búsqueda lineal no requiere que la lista esté ordenada, en cambio la binaria requiere que la lista sí esté ordenada, y después en la búsqueda de salto también requiere que la lista esté ordenada, y en la búsqueda por interpolación requiere que la lista esté ordenada de forma ascendente. En el algoritmo podemos ver que la búsqueda lineal compara cada elemento de cada forma secuencial. La binaria divide la lista en mitades y descarta la no relevante. La búsqueda de salto realiza saltos fijos y luego realiza la búsqueda lineal. Y la búsqueda por interpolación estima la posición del elemento deseado. La complejidad temporal es O de búsqueda lineal es O a la n.
de búsqueda binaria es O logaritmo a la n, de búsqueda por salto también es O logaritmo a la n, y por búsqueda de interpolación normalmente es O logaritmo a la n de n, o en el peor de los casos, O a la n. Para ir terminando ya, la complejidad especial de la lineal es O a la uno de búsqueda binaria O a la uno de búsqueda por salto O a la uno o de búsqueda por interpolación O a la uno. Acá vemos que todas son iguales. Y para las aplicaciones, la lineal es para pequeñas listas o listas desordenadas, la binaria para allá sería una lista un toque más grande y ordenadas, la búsqueda por salto también unas grandes listas y ordenadas, y la interpolación, grandes listas ordenadas, las claves están uniformemente distribuidas. Y ahí ya hubiéramos terminado con la parte de algoritmo de búsqueda. Ya habiendo explicado lo que son los algoritmos de búsqueda, vamos con los siguientes, que son los algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento permiten organizar datos en un orden específico, ya sea adyacente o descendente. Esto facilita tareas como búsqueda, comparación y visualización. Existen muchos tipos, cada uno con sus ventajas y usos concretos. Bueno, los algoritmos de ordenamiento tienen ¿cómo se llama esto? Varios tipos de ordenamiento, como puede ser el burbuja o Bootstrap, que su complejidad es O a la n, y en el peor de los casos de la complejidad es O a la n elevado al cuadrado, y la explicación de este es que compara elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto, ideal para listas pequeñas o casi ordenadas. Lo ideal para usar la burbuja serían listas pequeñas o ya casi ordenadas. El siguiente es Selection Short, que la complejidad en el mejor caso es O a la n elevado al cuadrado, y también en el peor de los casos sería O a la n elevado al cuadrado. La explicación para este tipo de ordenamiento es que encuentra el mínimo o máximo en cada pasada y lo coloca en su posición correcta. Y este tipo de ordenamiento sería ideal para implementar en algoritmos donde se tenga ese poco intercambio. En la inserción short, el mejor de los casos para usarlo es O a la n, y en el peor de los casos para usarlo es O a la n elevado al cuadrado. La explicación para este es que inserta cada elemento en la posición correcta dentro de una sublista ordenada, ideal también para listas pequeñas o casi ordenadas. El measure short en el mejor de los casos para usarlo, es O a la n logaritmo a la n, y también en el peor de los casos sería O a la n logaritmo a la n. La explicación para este es que divide la lista en mitades, las ordenas recursivamente y luego las fusionas. Ideal para listas grandes donde la estabilidad importa. Y el último tipo de algoritmo de ordenamiento que tenemos es Kirchhoff, que en el mejor de los casos es O a la n logaritmo a la n, y en el peor de los casos sería O a la n elevado al cuadrado. La explicación para este es que elige un pivote y divide la lista en elementos menores y mayores, ordenados recursivamente, muy eficiente en promedio, y sería ideal para usarlo en listas grandes con muy eficiente en promedio. Ahora voy a explicar la parte práctica del trabajo que hicimos. Decidimos hacer una simulación, una especie de simulación de una agenda telefónica. Y para hacerla decidimos dividir el programa en pequeñas funciones, cada una dos para las funciones de ordenamiento de burbuja y de quicksort, y dos funciones de búsqueda lineal y binaria. A esto les agregamos a cada una un timer que nos diga cuánto tiempo tarda en hacer el ordenamiento y la búsqueda de cada parte. Cada una de estas funciones la dividimos después para meterlas dentro de la función principal, que llama a el menú principal, a cada una de las funciones, y dentro de este menú principal a una pequeña interfaz que le pide al usuario que ingrese números para elegir las diferentes opciones, que en nuestro caso pusimos una opción para agregar contactos a la lista, una opción para ver los contactos de la lista, una para ordenarlos, que luego le pide al usuario ordenarlos de forma de burbuja o de quicksort, y una función para buscar los contactos con la búsqueda lineal o la binaria. También dentro de esto decidimos dividir la forma de búsqueda de ordenamiento que sea a través o por número o por el nombre del contacto. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo funcionaría el código. Este es el código ya activado. Si yo ingreso el botón 2, podemos ver la lista de todos los nombres, y los números en la agenda ya están agregados de antemano. Esto lo hicimos para testear cómo funcionaba la búsqueda,
las diferentes funciones del programa con muchos contactos en la lista. También decidimos poner dos contactos con el mismo nombre para ver cómo resolvía el programa esas situaciones, si se daban. Vamos a probar ahora con otro de los ejemplos. Vamos a, por ejemplo, ordenar los contactos. Elijo la opción 3 para ordenar contactos y ahí el programa pide que elija nombre o número. Vamos a elegir ordenar por nombre y ahí nos pide elegir qué método para ordenarlo. Vamos a elegir en este caso burbuja. Ahí ya está ordenado. Acá nos puede decir cuánto tiempo tardó en hacer el ordenamiento por burbuja. Tardó 0,0000700 segundos. Casi nada. Es un menos de un parpadeo. Vamos ahora a probar a buscar un contacto. Vamos a elegir buscarlo por nombre. No, pero vamos a elegir buscarlo por número. Vamos a buscar el valor. A ver, un nombre de la lista. Un número. Vamos a buscar este número. 95. Vamos a buscarlo de forma lineal, que es la más lenta, pero siendo en realidad una agenda tan pequeña, tiene unos 110 contactos, no tendría que tardar mucho. También 0,000024 segundos. Absolutamente nada. Vamos a probar otro caso más. Ah, vamos a ver la lista ordenada, como se ve ahora. Acá está la lista ordenada por números. Podemos ver que empieza... Ah, perdón, no, ordenada por nombre está la lista. Empieza con la B, después la C, D, E, F, G, H, I, J, K. El ordenamiento funcionó y así estaría el funcionamiento del programa. A modo de conclusión, a lo largo de este trabajo pudimos profundizar el funcionamiento y la utilidad de los algoritmos de búsqueda y ordenamiento, herramientas fundamentales en la programación y el tratamiento de datos. Mediante el desarrollo de una agenda telefónica en Python, implementamos distintas técnicas como búsqueda lineal, binaria, y ordenamiento como Bubble Sort y Quicksort, comprobando en la práctica cómo cada algoritmo se adapta mejor a diferentes situaciones según la estructura y cantidad de datos. Además de reforzar los conceptos teóricos, el trabajo nos permitió mejorar nuestras habilidades de programación, organización del código y trabajo colaborativo. Si bien, debido al tamaño reducido de la agenda, las diferencias de rendimiento entre algoritmos no fueron tan evidentes, logramos visualizar su comportamiento y escalabilidad, lo cual resulta clave para futuros proyectos más complejos. En definitiva, esta experiencia no solo consolidó nuestro conocimiento sobre algoritmos, sino que también nos demostró la importancia de elegir la herramienta adecuada según el problema a resolver, algo esencial para desarrollar soluciones eficientes en el mundo real. Muchas gracias por el video.